En una apacible ladera, cerca de las ruinas de Éfeso, en Turquía, se ubica la casa de la Virgen María, un sitio de veneración y oración que cada año recibe a cerca de 1 millón de visitantes entre católicos y musulmanes. La pequeña vivienda de piedra fue descubierta en 1891 por un cura carmelita guiado por las visiones de la beata Anne Catherine Emmerich, monja alemana del siglo XVIII que vivió atormentada por enfermedades y tenía frecuentes visiones místicas. Emmerich jamás salió de Alemania. Vivió embargada por una profunda humildad y devoción que la llevaron a sufrir en carne propia las mismas heridas que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La casa de la Virgen María en Éfeso ha sido visitada por 4 papas, así como por numerosas autoridades de la fe musulmana. Pero, ¿realmente vivió ahí la Virgen María? ¿Ascendió al cielo desde aquella montaña en Turquía? El Nuevo Testamento no menciona dónde ni cómo murió María, y la Iglesia Católica basa sus posturas en escritos antiguos y tradiciones. Algunos de estos testimonios sostienen que después de la resurrección de su hijo, María permaneció en Jerusalén, donde falleció por causas naturales. Fue sepultada en el valle de Cedrón y al tercer día los apóstoles descubrieron que su cuerpo había sido llevado al cielo. Un segundo argumento se basa en el Evangelio según San Juan, capítulo 19 del 26 al 27. Cristo, crucificado, encomienda el cuidado de su madre a Juan, el discípulo amado. Juan viajó a Efeso y se cree que llevó a María para protegerla de las persecuciones en Jerusalén. San Juan fue sepultado en Efeso a fines del siglo I después de Cristo. En el siglo VI, el emperador Justiniano edificó sobre su tumba una basílica monumental. Las columnas de ese gran templo aún pueden verse en Éfeso. Previo a eso, entre el siglo IV y V, se construyó también en Éfeso la primera basílica en honor a la Virgen María, un templo de grandes proporciones que se alzó sobre unas viejas bodegas romanas cerca del puerto de la ciudad. Sus ruinas también aún pueden verse. Algunos escritos cristianos antiguos cuentan que Juan falleció muchos años después que la Virgen María y que quizás cuando viajó por primera vez a Éfeso, la madre de Jesucristo ya había fallecido en Jerusalén. No se sabe a ciencia cierta. Algunos hechos históricos verificados son estos. El concilio de Éfeso del año 431 después de Cristo declaró oficialmente que María es Madre de Dios. Este concilio precisamente tuvo lugar en la Basílica de la Virgen María, cerca del puerto de Éfeso, que ya mencionamos antes. El Papa León XIII y sus sucesores declararon la casa de Éfeso como un lugar santo y un destino oficial de peregrinación. Pero la Iglesia nunca se ha pronunciado sobre si María murió y ascendió desde Éfeso o desde Jerusalén. La beata alemana Ana Catalina Emmerich aseguró que la madre de Jesús transcurrió en Éfeso sus últimos días. Dijo que esto se lo había revelado la propia Virgen durante varias visitaciones que le habría hecho en su lecho de enferma. La principal duda en relación a Ana Catalina Emmerich es que, habiendo sido analfabeta, sus visiones solo se conocen a través de los escritos de un poeta llamado Clemens Brentano. Este personaje, que la visitaba frecuentemente, admitió haber adornado las visiones místicas de la religiosa con sus propias figuras literarias. Cuando el Papa Juan Pablo II beatificó a Ana Catalina Emmerich en 2004, el Vaticano hizo una aclaración poco común. Se le beatificaba únicamente por sus virtudes personales, su santidad y su sufrimiento paciente, y no por los libros publicados bajo su nombre. Por lo tanto,
Si bien el Vaticano respeta profundamente su legado espiritual y honra el sitio de Éfeso como un lugar sagrado de oración, deja la precisión histórica de sus visiones, incluido si María le dictó directamente a ella la ubicación de la casa, abierta a la creencia personal y al debate científico. Por otra parte, los arqueólogos confirmaron el hallazgo en el sitio indicado por Emmerich de restos de una vivienda de piedra que data del siglo I de la era cristiana. La casa se encontró junto a un manantial, tal como lo había descrito la Beata alemana. También se comprobó que aún antes de que se publicaran las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, una comunidad de cristianos ortodoxos griegos que vivía oculta en las montañas de Éfeso, peregrinaba el 15 de agosto, el día de la Asunción, a la casa de la Virgen María. A aquel lugar le llamaban la Puerta de la Virgen. Voy a dar mi humilde opinión. Se respira mucha paz y devoción en la casa de la Virgen María y sus alrededores en Éfeso. Quiero creer que ahí vivió, falleció y ascendió al cielo la humilde Virgen de Nazaret, pero no puedo asegurarlo por completo. Sí creo que el sepulcro vacío de la Madre de Dios en Jerusalén no tiene el aura que se desprende de la casita en Éfeso y sus alrededores. Además, no veo a nuestra Santísima Madre quedándose en Jerusalén mientras los demás discípulos de su Hijo se extendían por el mundo. Finalmente pienso que Dios, en su infinita sabiduría, a menudo esconde sus misterios de una comprobación científica irrefutable. Lo deja todo en manos de la fe que llevamos dentro. No importa si a Efeso o a Jerusalén, pero sí siempre hacia su encuentro.